Cuando leo mis borradores, cuando reviso esto, siento que me estoy volviendo a comer un vómito que ya deseché. Estas son las palabras que están recogidas en la biografía de Clarice Lispector cuando le preguntaban sus amigos, que estaban también leyendo el borrador de su primera novela, cómo se sentía al estar revisando pues, los fragmentos que llevaba ya escritos. Esto nos habla un poquito de la situación de cómo estaba el ambiente en su cabeza, en sus sentimientos, en su sensibilidad, quiero decir, al estar redactando su primera novela. Hola, ¿qué tal? Estás viendo Más o Menos Literatura y esta es mi video reseña, mi comentario sobre la primera novela publicada de Clarice Lispector, titulada Cerca del Corazón Salvaje. Cuando Clarice Lispector estaba desarrollando los borradores, los esbozos de su primera novela, tenía una duda que puede ser muy común cuando uno está intentando desarrollar una historia, cuando uno está contando algo. Esa duda es la cuestión de qué tanto metes en tu novela y qué tanto dejas fuera de lo que estás imaginando, de lo que estás ficcionalizando o inventando. Es decir, la discusión entre los detalles que son minuciosos y son pertinentes, que sí te revelan más de la historia, o de trabajar fragmentariamente y que esos fragmentos, como un rompecabezas suelto, el lector lo arme en su cabeza. Clarice Lispector tenía estas dudas, sin embargo creo que lo resuelve de una manera muy atinada. Sus primeros lectores del borrador le decían, sus amigos, que sí se entendía, que sí tenía pues una cierta lógica suelta, pero que iba complementándose capítulo a capítulo. Yo estoy de acuerdo que aunque sea fragmentaria, esta novela sí tiene la posibilidad de que la entiendas para empezar y que te conmueva y que veas la sensibilidad que está siendo vivida por parte de la protagonista. Y digámoslo ya, su protagonista se llama Johanna. Entonces, Cerca del Corazón Salvaje busca recrear, busca contarnos la biografía de Johanna. Para contar esta novela, para contar la vida de Johanna, Clarice Lispector parte su novela en dos grandes partes, valga la redundancia. La primera son capítulos intercalados entre partes de su infancia con sucesos ya de su actualidad de adulta joven, hasta que llega el momento de su casamiento. Ahí termina la primera parte, sin embargo, no se cuenta el casamiento, es decir, la festividad, la boda como tal, sino al principio de la segunda parte, donde la segunda parte ya se concentra en sus decisiones actuales como adulta joven. Hasta que finalmente llegamos al final, donde ella toma decisiones que le concierne a ella y solo ella. Así, la primera parte es infancia y contexto previo al casamiento, previo a pues consolidarse en el matrimonio. Y la segunda parte es la historia del quiebre de ese matrimonio, de una constante manera de redescubrirse por parte de la misma protagonista y una Johanna desatada al final de la novela. Hay cosas que a mí me gustaría dejar en claro, que es esta novela, al igual que muchas de las obras de Clarice Lispector, por aquí arriba les dejo mi video reseña sobre los primeros cuentos de Clarice Lispector. Ahí también pasa en otro tema, pero creo que cuesta leer a Clarice Lispector porque es difícil, y ella misma lo decía, su estilo era un no estilo, porque, vaya, es muy única Clarice Lispector. Es una autora que al mismo tiempo que te revela algo fuerte, es tierno pero extraño, y bueno, eso a veces hace que la lectura no pueda ser muy rápida, pero sí siempre muy intensa. En el caso de esta novela, quiero decir un punto antes de desarrollar ya la historia como tal de Johanna. Este libro se llama Cerca del Corazón Salvaje porque el epígrafe que encabeza la novela está retomado de James Joyce, y este epígrafe es la siguiente cita:
Dice así: estaba solo, estaba abandonado, feliz, cerca del corazón de la vida. Esta cita viene tomada de la novelita llamada Retrato de un artista adolescente, me parece que se llama, de James Joyce. Y uno entonces podría pensar que Clarice Lispector era una lectora actual de la obra de James Joyce antes o durante la escritura de esta primera novelita. Sin embargo, no es así. Clarice Lispector desmintió varias veces que ella siguiera la escuela de James Joyce, porque para ese entonces no había leído la obra de James Joyce. A la pregunta de cómo entonces el epígrafe es un cacho de una obra de James Joyce, pues la respuesta es que uno de esos lectores que había tenido amigos, de los lectores que habían leído los borradores de la novela, de esta primera novela, se lo sugirieron. Le dijeron: oye, ¿qué te parece esta frase de esta novela de James Joyce para que sea el epígrafe, lo que encabeza tu novela? A Clarice Lispector le gustó la frase y de ahí vino el título, Cerca del corazón salvaje. Sin embargo, pues solo es eso, una recomendación, una inclusión un poco pues de paso de los lectores del borrador de la novela. Ahora, como contexto de la autora, cuando escribe Cerca del corazón salvaje, Clarice Lispector tenía 19 años, estaba en la Facultad de Derecho de Río de Janeiro, estaba ejerciendo como periodista y tenía muchas dudas, ya lo dijimos. Sin embargo, creo que logró un buen equilibrio entre los fragmentos de su novela y lo que queda pues un poco a interpretación o que el lector lo completa en su cabeza. Ok, entonces, ¿cómo era la Joana joven? Es decir, de la primera parte de la novela, ¿con qué me quedo? Bueno, creo que son por lo menos 3 aspectos que quiero destacar. El primero es que la Joana niña es una niña, para empezar, que le gusta hablar y pensar y cuestionarse de las palabras. Tiene una duda constante, un juego sobre por qué las palabras significan lo que significan. ¿Por qué nunca es nunca y no otra cosa? Y también le gustaba mucho crear versos. Y de hecho presenta una poética muy infantil y muy linda sobre cómo es hacer poesía. Su papá le pregunta en el primer capítulo: ¿cómo se hace una poesía tan bonita? Y la niña responde: no es difícil, solo hay que ir diciéndola. Eso nos habla de que Joana como personaje ve a la poesía en marcha, ve a la poesía como una manera de caminar y de ir hablando, creando los versos, porque así lo hace en ese primer capítulo de la primera parte. Sin embargo, la duda vendrá también en la novela, y ya en el primer capítulo de la primera parte se pregunta al final: ¿qué va a ser de Joana? ¿Cuál es su destino? Y así irá la novela brincando de revelación en revelación, un poco misteriosa, de cómo era el padre de Joana, de cómo es un día de la Joana ya adulta, adolescente, adulta normal, adulta joven, quiero decir, cómo la madre está ausente porque fallece muy pronto, cuando ella pues ni siquiera lo recuerda, cómo es adoptada posteriormente por una tía, cómo ella vive la felicidad de seguir siendo juguetona con las palabras y le gusta andar por el mar y le gusta, por otro lado, sentirse con un constante llamado de la naturaleza, el aire, el viento, principalmente el mar. El mar es un aspecto importantísimo en la novela. Cuando le revelan, pues, porque también sucede que su padre muere joven, es decir, queda huérfana ahora sí ya plenamente, su tía se lo revela y ella corre hacia el mar y hunde su cabeza como un avestruz más o menos en la playa y siente como una especie de muy, muy singular revelación de: ahora mi padre está muerto y yo puedo hacer mi vida, siendo una niña, una adolescente por mucho, teniendo esas revelaciones donde se encuentra a sí misma aunque no sabe qué va a ser de ella. Y el mar siempre será esa constante de
metáfora o símbolo de renovación, pero posible extravío, pero violencia, pero un lugar cálido, donde siempre el viento está humedeciendo la cara, la cabeza y la arena está bajo sus pies. En el baño también habrá alguna revelación cuando es niña Johanna. Esto sigue siendo la primera parte de la novela. En el baño digo, pues, que habrá una revelación del cuerpo, de la sensualidad, de las emociones que puede transmitir ver el desarrollo de su propio cuerpo. Y finalmente habrá un capítulo donde se nos cuente quién es Ottavio. Ottavio será el que sea su esposo. Y lo interesante al meternos la mención de Ottavio es para también darnos un poco de la juventud, de la biografía del que se vuelve su esposo. Aquí tengo que ser rápido el repaso. Ottavio, por la razón que sea, vive su vida, y cuando vive su vida, vive un romance al mismo tiempo que el crecimiento con una especie de prima política de la que se enamora, y parece ser que siempre estuvo enamorado, aunque se distancian y se vuelven a encontrar. Y ella se llama Lidia. Ya tenemos los tres personajes principales de esta novela: Johanna como la principalísima, Ottavio como su futuro esposo y Lidia como esa tercera persona en discordia que le revelará tantas cosas a Johanna, tanto así como Lidia misma se sorprenderá ante la presencia y la existencia de Johanna. Empezamos en la segunda parte. En la segunda parte viene la boda, se cuenta cómo fue entregada toda esta ceremonia y empiezan a salir otros atisbos de cómo crece Johanna ahora ya no solamente en la casa de su tía y no solamente en su propio cuerpo, sino intelectualmente, porque sucede que conoce, en lo que sería yo creo la secundaria más o menos, a un profesor que la está poniendo a prueba en el mejor de los sentidos para que ella asuma su inteligencia, para que ella recupere los datos importantes de las lecciones, para que ella se cuestione más de las cosas, cosa que ya viene haciendo antes desde niña, preguntándose por las palabras, sobre los sentidos de las palabras, pero este profesor como que le abre el mundo y también se lo abre en tanto figura de posible atracción. Y hay una especie de competición con la que sería la esposa o novia del profesor. Sin embargo, pues no se realiza más porque Johanna entra en pánico de no saber cómo interactuar con él en ese plano de posible interacción afectiva, donde ella tiene mucha confusión. Y el profesor también se hace un poco para atrás porque pues se va con su novia. Y el profesor, al parecer, nunca tiene esas intenciones. Después volverá a verlo cuando ya son adultos, él mucho más adulto que ella. Y el profesor parecería que se quedó en un estatus de gato sabio y regordete en su casa. Y la que era su novia en ese tiempo, al parecer, lo dejó. Cuando viene la segunda parte, después de este encuentro con el profesor, también nos será revelado que Ottavio, a pesar de todo, tiene lo que se llama en el capítulo la pequeña familia. Esto no es otra cosa más que pues una casa chica, otra familia. ¿Y con quién va a tener esta otra relación? Con Lidia, con su gran amor, esa prima especie de prima política, con la que a final de cuentas sí siguió relacionándose. Y Johanna en el siguiente capítulo le revelará, pues de una manera poco accidentada, en una plática de madrugada donde ella no se encuentra ni aquí ni allá, no sabe, vaya, no tiene ninguna certeza y ve como si estuviera atravesando la oscuridad. O sea, tiene ese juego de metáforas y sensaciones donde pues le dice: yo sé que estás teniendo una aventura, yo sé que alguien está embarazada y no soy yo. Todo esto lo comprobamos porque Johanna va a ver a Lidia
va a visitar a esa pequeña familia, a esa otra casa de Octavio. Y este encuentro me parece realmente lo más bello y contundente de la novela, cuando las dos mujeres, Joana representando pues una especie de brutalidad en el sentido de diamante en bruto, de belleza salvaje, indómita que le llaman, pero que no se termina de reconocer a sí misma, o sea, como muy titubeante, pero viva, muy viva. Y por el otro lado Lidia, que es la representación de pues una mujer que ha quedado embarazada, por supuesto de Octavio, una mujer que se ve por otro lado muy una figura femenina muy clásica de maternidad, de grandes pechos, vaya, de ya estar metida en la maternidad y del deseo y de cómo Lidia sí concentra y concretiza, vaya, el deseo, entre comillas, de Octavio al verse ya embarazada. La plática que tiene Joana y Lidia me parece, insisto, la parte más contundente de la novela, porque es dialéctico. Así como se revela cosas de Lidia mientras habla con Joana, se revelan cosas de Joana mientras piensa lo que está viviendo en compañía de Lidia. Creo que Joana, al final de este capítulo, es donde por fin responde o empieza a responder a la pregunta que se planteó al final del primer capítulo de la primera parte, que es ¿qué va a hacer de Joana? Y así es inevitable que en un mar de contradicciones, nunca mejor dicho, cuando el mar es la metáfora de tantas cosas que pasan superándose a sí mismas como las olas, que el mar es Joana, que Joana se ve reflejada en el mar, que recuerda al mar para seguir viva, a pesar de tantos extravíos que tiene en sus sensaciones, en sus emociones, en sus observaciones, a pesar de leer a Spinoza y entenderlo, pero al mismo tiempo no querer aceptar lo que está entendiendo, a pesar de sus encuentros con el profesor, tanto joven como ya anciano, el profesor, y tanta manera que tiene de enfrentarse Octavio, de que sabe que tiene otra pareja. Ahí Joana, repito, insisto, después del encuentro con Lidia es que empezará a responder qué va a hacer de ella. Y posteriormente al capítulo donde platica con Lidia, vendrán los capítulos donde Joana, contrario al amorío que representa Octavio con Lidia, ella tiene también un amante que tiene la cláusula muy clara de no saber más allá de su vida, más que su nombre. Y si se ven, es solamente para tener interacción y que probablemente no es solamente sexual, sino estar conviviendo. Digo esto porque platican mucho, se observan mucho, no hay mucha profundidad, digamos, de conocer sus historias pasadas, solo se quedan en una aventura de estar constantemente viéndose, y esto ya como pues un acto más, no de que lo haga en consecuencia de que Lidia y Octavio tienen su amorío o continuaron su contacto a lo largo de su vida, sino porque Joana está haciendo su vida, ya la viene haciendo desde antes. Hasta donde yo entiendo, no queda tan claro si el amante ya lo conocía desde antes o sucede que se nos revela hasta ese momento para entender que es una reacción ante saber que Lidia está embarazada de Octavio. Sin embargo, no importa, lo que importa es que la dinámica que tiene con su amante es diametralmente distinta a la que Octavio tenía con Lidia, que se conocen de toda la vida. Hay una constante apelación a los animales como comparativa de Joana, y uno de los más significativos es que le llaman víbora. Y víbora como, primero, cuando descubre en su cuerpo que es muy dúctil, que es muy movible, que tiene sensualidad, y también víbora como pues la parte peyorativa de ser una persona que va por abajo, que es muy telúrica, que es arrastrada, que repta
y que Johanna lo entiende también como una virtud, o sea, lo aplica como una virtud porque desde ahí abajo se puede ver otros matices y más que ver, se pueden sentir como las víboras que viven en ese perpetuo sentir o asimilación de la realidad por las vibraciones. Johanna es un personaje que, como pasa en muchos de los casos de las obras de Clarice Lispector, se define o está constantemente apelando a alguna definición por medio de las emociones, los sentires, las texturas, esas especies de vibraciones que les digo. Entonces el simbolismo de Johanna como víbora y la víbora como Johanna, tanto peyorativa como, digamos, benignamente, te dice mucho de cómo es este personaje de Johanna, como esa fuerza vital en constante descubrimiento y duda constante. Johanna, en el penúltimo capítulo, se despide de los hombres de su vida, se despide del profesor para empezar, por supuesto también de Otavio, y también se despide de su amante sin historia, ¿no? el otro que ya les comenté. El último capítulo de la novela, de la segunda parte, por supuesto también, se llama El viaje. Y no es que nos cuente como si fuera una novela del siglo XVIII, donde si es el viaje te cuentan el viaje. Es una metáfora, porque el viaje es hacia adentro. Johanna, en el viaje que realiza en la última parte de la novela, se asume ya plenamente como única, como Johanna en sí misma. Y permítanme, esto no es ningún spoiler y quiero dejarlo en claro que todo lo que sea que les diga aquí no se compara a la experiencia directamente de leer la novela, que por otro lado también es única en cada uno de los lectores y las lectoras. Pero sí quiero leer algo que son las últimas líneas y ustedes sabrán encajarlo cuando ustedes lean la novela. Dice así: solo entonces viviré mayor que en la infancia. Seré brutal y mal hecha como una piedra. Seré ligera y imprecisa como lo que se siente y no se entiende. Me traspasaré en olas, Dios, y que todo venga y caiga sobre mí, hasta la incomprensión de mí misma. En ciertos momentos blancos donde me basta con cumplir, y entonces nada impedirá mi camino hasta la muerte sin miedo. De cualquier lucha o descanso, me alzaré fuerte y bella como un caballo nuevo. Si al principio de la novela tenemos a una niña, Johanna, que no sabe qué va a ser de ella y que incluso se dice que solo es un huevito, y a la mitad descubrimos que Johanna no sabe lo que es, pero está constantemente en la apelación de ser una víbora por su cuerpo y ser una víbora por su manera de vivir la vida o de pensar, porque constantemente está hacia adentro, trepidante, telúrica, haciendo tierra. Cuando acaba la novela, cerca del corazón salvaje, Johanna se vuelve como un caballo nuevo. Y yo creo que pensar en esa evolución de la duda constante, de la incomprensión de sí misma que nos dice, de esa constante duda de quién es, de qué es, se resuelve de una manera, de nuevo, sensorial, sensual, animalesca, que a mí por lo menos me deja un sabor de boca, nunca mejor dicho. Esta novela me parece que no me deja así con mucho concepto que diseminar en mi cabeza, sino más bien una sensación, una duda interna, un escarceo, una comezón, de esas posibles transformaciones como las olas del mar, totalmente sensoriales, corporales, internas, sensitivas, sensoriales. Y creo que ahora podría entenderse por qué la novela, a pesar de que toma un epígrafe de James Joyce y por lo tanto de ahí viene su título, por eso se entiende ahora que Clarice Lispector rechace la escuela joyciana, porque no lo hizo ni siquiera conociendo la obra. No había leído a James Joyce, quizás lo leyó después, pero eso no importa. Y yo creo que responde a la pregunta, a la duda,
o más bien podemos entender por qué decía que cuando estaba revisando los borradores de la novela sentía que estaba volviendo a comer un vómito que ya había dejado fuera de ella. Por esto, porque abiertamente su primera novela escrita con 19 años, pues es un mar que está cerca del corazón salvaje. Y para entender qué es el mar, cómo se siente el mar, para entender qué es estar cerca del corazón salvaje, uno tiene que estar en primera persona leyendo esta novela y uno tiene que estar en primera persona aventurándose a sentir como víbora, a compararse, también hay otras partes donde se compara con pájaros, a compararse metafóricamente con ser ella misma, el mar, ser las olas y al final ser como un caballo nuevo, como una yegua nueva. Por eso yo creo que sentía como un vómito que se volvía a comer Clarice Lispector, la revisión de los borradores de su primera novela. Antes de despedirme, ¿para quién podría ser la lectura de esta novela? Pues bueno, para quien quiera meterse dentro de sí mismo para sacar conclusiones que sean contradictorias, pero violentamente reformadoras y violentamente de empoderamiento. No se trata de negar las contradicciones, sino de surfearlas, de hacer de uno mismo un surfista de las olas del caos. Cerca del corazón salvaje es eso. Estar cerca del corazón salvaje es eso. Para esas personas que quieren aventarse esas clases de surf del caos, para ustedes es la primera novela de Clarice Lispector, titulada Cerca del corazón salvaje. Yo la leí en esta edición del Fondo de Cultura de colección Tierra Firme. Este es Novelas 1 y viene incluida como la primera novela, Cerca del corazón salvaje. Les agradezco mucho haber visto, haber escuchado esta video reseña. Les invito a que se suscriban, a que dejen sus comentarios, sus dudas. Probablemente la siguiente video reseña, el siguiente video sea o de Kafka o de Dostoyevsky. Y pues sin más, esto es más o menos literatura. Nos vemos en un próximo video y a seguir leyendo. Bye.